Hola a todos, qué gusto poderles saludar. Les ofrezco una disculpa porque tuvimos inconvenientes con la computadora y nos sentimos un poquito apenados por la cuestión del retraso, pero prometo poder redimir el tiempo del tema que vamos a ver el día de hoy a través de la red, el Centro de Vida Internacional. Les enviamos un saludo de parte de los pastores Reinaldo y Patti Rodríguez. Es un gozo, es una alegría poder llegar a ustedes a través de esta plataforma del Facebook Live. Y queremos también poderles dar unos breves anuncios de lo que sucederá en unos momentos después de esta reunión. Tendremos un tiempo muy especial que es un tiempo de oración. Y les comentaba hace un momento en mi perfil, a las 8 de la noche tendremos una hora de oración aquí en Facebook de Centro de Vida Internacional, Iglesia Cristiana en Toluca. Te invitamos a que podamos juntos orar al Padre y clamar no solamente por las cosas personales, sino lo que nuestra nación necesita. Nuestra nación necesita de la gracia, de la paz, del amor del Señor Jesucristo. Necesita el Espíritu Santo. Necesita arrepentirse de tantas cosas que están sucediendo, de tantas acciones malas. Y por supuesto necesita que tú y yo nos activemos en compartir el amor del Señor Jesucristo con aquellos que lo necesitan. Pues, si me lo permites, hagamos una oración y permitámosle al Espíritu Santo que nos guíe en esta reunión, en lo que hablaremos en este tema que son las decisiones. Así que ahí en tu lugar te invito a que puedas unirte a esta oración conmigo. Padre amado, bendito, a ti sea la gloria, la honra, bendito sea tu nombre. Gracias porque tú nos permites poder llevar a cabo nuestras propias decisiones, Señor. Sin embargo, tú nos aconsejas que decidamos correctamente, que decidamos la vida, y la vida es Jesucristo. Que decidamos por tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Espíritu Santo, ayúdanos siempre a tomarte en cuenta en todas las decisiones de nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me ha tocado la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema y me gusta muchísimo, es el tema de la decisión. Pues tuve la oportunidad de poder hablar con niños de 10 a 12 años, hace 5 años, en todas las escuelas del municipio de Metepec. Estuvimos pues hablándoles acerca de los valores y justamente al hablar de valores pues teníamos que tomar el tema de la ética, hablar de lo bueno, de lo malo, de lo positivo, de lo negativo, y hablamos también de decisiones y los niños se sorprendían porque les decíamos que un niño promedio toma entre 500 a 2000 decisiones al día. Desde cómo cepillarse los dientes, es más si se los cepillan o no, entre si se lavan la cara, entre si solamente se ponen una gorra. Toman muchas decisiones entre si se acaban la sopa, entre que si hacen la broma o no al compañero. Son muchas decisiones que un pequeñito puede tomar. Pero justamente poder decidir para un adulto implica algo más. Implica alrededor de 35,000 decisiones al día. Yo me quedé pasmado de este número. 35,000 es un número sorprendente. Pero te voy a decir algo. Muchas de las decisiones que tomamos las tomamos ya de manera inconsciente. La manera en cómo caminamos, nuestra postura, la manera en cómo conducimos, entre si ya es normal para nosotros meternos un poquito en sentido contrario en alguna calle, si
frenamos con motor o si le aceleramos en el amarillo. Muchas decisiones tomamos en el día. Y lo que señalan expertos es que el ser humano es consciente del 1% de sus decisiones. Por lo cual es importantísimo que la conciencia o la parte inconsciente de nuestro ser, donde están alojados los pensamientos, la manera de ser y también pues de alguna forma donde está alojado aquello que nosotros limitamos. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte inconsciente, pues hablamos de los límites que la moral y que la ética le ponen a acciones que no haríamos de manera consciente. Por ejemplo, si estás en un restaurante viendo el partido del equipazo del Toluca y de repente tu equipo mete el gol, muy seguramente no te vas a quitar la playera enfrente de todos los comensales o de la gente que está alrededor, y mucho menos si es un restaurante de lujo. Simplemente pues celebras y dices, yes, metió gol mi equipo, y te pones feliz. Pero cuando se borra ese límite en ciertas condiciones, por ejemplo, cuando estás en una muchedumbre con gente que ni te conoce y que todos celebran quitándose la playera, pues dices, no pasa nada. Hay gente que justamente le agrega un poquito de alegría a la fiesta a través del alcohol o drogas y hacen otro tipo de locuras que no harían de manera consciente. La moral y la ética nos permiten, y los valores por supuesto nos permiten ponerle freno a las cosas que no haríamos. Pero antes de ir un poquito más para allá, yo quiero decirte, tú sabes lo que es una decisión, decidir, el poder de decidir. Y nuestro Padre Celestial nos concedió este regalo tan grande de no ser autómatas, de no ser máquinas que reaccionan y que hacen las cosas de manera pues programada. Para nada. Dios nos amó mucho y Dios nos quería o nos quiso dar a todos nosotros la voluntad. Porque la voluntad nos permite poder escoger, poder hacerlo, y las mejores cosas que hacemos son aquellas que hacemos con el corazón. Esas acciones que no solamente es el acto, sino lleva implícito una emoción. Cuando le agregas, como cuando estás haciendo una receta y le agregas el toque de algo, ya sea de sal o de algún condimento, tu emoción o tus emociones, si lo haces de buena voluntad, le agregan a esas decisiones, pues le agregan algo especial que agrada a Dios. Dios tiene millones de ángeles. Dios tiene ejércitos que todo el tiempo le adoran y le dicen santo, santo, digno, 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 y bendicen su nombre. Pero la Escritura dice que Él decidió para sí mismo habitar no solamente en las alturas donde está Dios, sino también en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, una persona que es humilde en su corazón y adora a Dios, Dios está con él. Alguien que está pasando quebranto y en su quebranto bendice al Señor, así como Job el justo, te aseguro que Dios está con él. Hoy muchas personas están experimentando quebranto, tal vez por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un ser querido, por una enfermedad, por la pérdida de un trabajo, pero te voy a asegurar algo, que aún en esa circunstancia difícil, si tú decides adorar a Dios, entonces el Señor está contigo, porque Él ama estar con los quebrantados y humildes que le adoran. Así que
Dios nos dio la voluntad y causa de esto fue que Satanás engañó a los primeros seres vivientes, a Adán y a Eva. Los engañó, les hizo creer que comer del fruto que Dios les prohibió comer no tendría consecuencias. Y aquí es donde podemos entrar en materia y decir que sea cual sea la decisión que tú tomes, implican consecuencias. Incluso no decidir algo, si estás indeciso, no decidir también es una decisión. ¿Por quién vas a votar? ¿Por melón o por sandía? Ay, no sé, manito, mejor no voto por ninguno. Y no votar por ese también tiene su repercusión en los gobiernos de las naciones. De la misma manera, pues son decisiones que tenemos desde pequeños. Hay, como les mencionaba hace un momento, hay decisiones que no son tan trascendentales. Por ejemplo, cuando te levantas 5 minutos después de la hora que lo tienes que hacer, o si decides desvelarte, no implica tantas cosas importantes, pero hablando, por ejemplo, de las decisiones importantes de la vida, ¿con quién te vas a casar? ¿Con quién vas a compartir el resto de tu vida? Otra decisión importante, ¿qué carrera universitaria vas a estudiar? ¿O qué trabajo vas a aceptar? ¿A qué te vas a dedicar? Hay gente que lo tiene muy en claro y dice, pues yo quiero emprender, yo no quiero trabajar para alguien, yo quiero ser mi propio jefe y quiero darle trabajo a otras personas y cueste lo que me cueste, y lo hacen. Hay gente que se siente cómoda estando al servicio de otras personas. Las decisiones de Adán y Eva repercutieron en la humanidad y también Dios tomó una decisión al respecto. Decidió dar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué sucedió después? Pues bueno, todos los héroes de la fe, todos los héroes de la palabra, todos ellos pasaron por momentos en los que tuvieron que decidir. Adán tuvo que decidir si escogía escuchar la voz de su mujer o no hacerlo, y lo hizo. Después, hablemos por ejemplo de Noé. Dios le dijo, haz un arca. En ese tiempo no existían lluvias y Noé le creyó al Señor. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y haré de ti una nación grande, y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Abraham tuvo que decidir creerle a Dios o quedarse en la casa de su padre donde lo tenía todo. Él salió al desierto y decidió creerle a Dios. Me decía mi padre, el pastor Reinaldo, que es una diferencia muy significativa poder decir creer en Dios que creerle a Dios. Y eso es un paso de fe, es una decisión. También otros héroes, por ejemplo, David decidió, en algún tiempo decidió incorrectamente, decidió hacer un censo cuando Dios no lo mandó a hacer y tuvo consecuencias. Decidió quedarse en el tiempo de la guerra y tuvo consecuencias. Decidió acostarse con la mujer de uno de sus soldados y tuvo consecuencias. Así en la vida, todo lo que hacemos, todo lo que llevamos a la acción, implica consecuencias. De la misma forma en que hay decisiones buenas, también hay decisiones malas. Entonces, ¿de qué dependen cada una de ellas? ¿En qué consisten todas estas decisiones? Yo pudiera decirte que, y lo quiero enfatizar, que la decisión más importante en la vida de una persona, aún más grande que con quién vas a pasar el resto de tus días, aún más grande que cuál va a ser tu profesión o a qué te vas a dedicar laboralmente, la decisión más importante es que tú recibas a Jesucristo en tu vida y en tu corazón. Las decisiones llevan un filtro. Como te lo mencionaba, el 99% de las acciones son inconscientes.
y el 1% son decisiones conscientes. Y muchas de ellas pues son automatizadas, por así llamarlo, o que tienen que ver con tus gustos y algo que te ocasiona algún placer. Me voy a comprar un helado de fresa, me voy a comprar un helado de vainilla, me gusta mucho, voy a satisfacer ese deseo. Sin embargo, hay decisiones que en la vida ocasionan dolor. Nosotros visitamos prisiones y en las prisiones hemos encontrado distinto tipo de personas. No es de sorprendernos que encontremos gente adentro que ya hemos conocido anteriormente afuera en la sociedad. Algunos de ellos jovencitos que asistían a la iglesia o personas que teníamos algo en común. Y cuando nos buscan nos dicen, por favor ora por mí, estoy pasando un infierno en este lugar, extraño a mi familia, ya no me visitan, no me quieren. Y a veces les he preguntado, si tuvieses la oportunidad de cambiar aquello que hiciste, ¿lo harías? Y la mayoría de ellos dice, sí, por supuesto, lo haría. Pero no podemos cambiar el pasado, no podemos cambiar las cosas que ya sucedieron. Sin embargo, hay algo grandioso de parte de Dios, y es que Él tiene el poder para restaurar tu vida acerca de decisiones que tuviste en el pasado. Y Él te levanta, Él te perdona, Él te fortalece y te cambia el camino. Él dice en la Escritura que Él hace nuevas veredas y que Él abre ríos en el sequedal, en el desierto, y abre camino en el desierto y ríos en el sequedal. Dios es maravilloso, y dentro de todo esto, las otras decisiones que están pues filtradas por lo que nuestro pensamiento tiene, pues implicaría que deberíamos tener un buen filtro. Vamos a verlo de esta manera. Yo tengo aquí mi botella con agua, y pues si el contenido de esta botella fuera impuro, pues para poder tomarla tendría que vaciarla sobre un filtro, y el agua que saliera pues me permitiría beberla. Pero no sé si has visto alguna vez algún filtro cuando ya tiene, no sé, 7 meses, un año que no se cambia, un filtro de agua. Lo mismo sucede con los carros, ¿no? En el filtro del aceite. La función del filtro, por supuesto, es filtrar, y está filtrando, pero la suciedad se está acumulando, y llega el momento en donde ese filtro no sirve. Yo leí el testimonio de una persona que era muy tremenda en el crimen organizado y en la venta de drogas, y cómo vino a Cristo. Y lo primero que le dijo la persona que estuvo orando por él y que fue ayuda cuando recibió al Señor Jesús, le dijo: has metido en tu pensamiento muchísimas cosas malas. Tu mente está acostumbrada a oír lo malo, a pensar lo malo, a ver lo malo, a hablar lo malo. Ahora tienes que cambiar eso. ¿Cómo se cambia eso? Muy sencillo. Ahora empieza a ver lo bueno, a escuchar lo bueno, a hablar lo bueno. Júntate con gente buena. Y eso es lo que la Escritura nos enseña a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso el Señor te dice que medites en su palabra de día y de noche. Si pudiéramos hacer un balance de todas las cosas que hay en redes sociales, que hay en internet, que hay en televisión, que hay en la radio, que hay en la calle, incluso si tú vas en la calle y tú ves a la gente a tu alrededor, hicieras ese balance entre lo bueno y lo malo, seguramente la balanza se inclinaría hacia las cosas malas. Y por eso es que tenemos una sociedad tal y como es. No le echamos la culpa a partidos políticos, presidentes. La realidad es que la sociedad es como es debido a lo que ha metido a su pensamiento, a su corazón. Entonces,
Si todo el tiempo una persona está pensando en algo negativo, 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 cuando llegue el momento de decidir, lo que va a aflorar es lo negativo. Por ahí decían que cuando una persona dice, ¿por qué caíste en adulterio? Algunos dicen, pues bueno, porque pues sin querer caí en adulterio. Fíjese que pues, me sorprendió el enemigo, pues me agarró de sorpresa y ya no, pues caí en la tentación. Sin embargo, antes de caer en la tentación del adulterio, el enemigo es muy astuto porque empieza a meter pensamientos, lujuria, pornografía, empieza a poner relaciones indecorosas, empieza a poner esa adrenalina de que soy casi Juan Camaney, o que soy el Don Juan Tenorio, y así hasta que el día que se presenta la oportunidad, como ese pensamiento estuvo actuando y dando vueltas en su cabeza, ese día pues es muy probable que caiga en la tentación. Así que quiero compartirles algo que viví en 2006 y 2007. Fue un tiempo pues muy en el que me metí muchísimo en la psicología. Mi formación es psicólogo social, me encanta la psicología social, me encanta el estudio y el manejo de grupos, me encanta estudiar al individuo en sociedad. Es un poquito distinto de la sociología. Y dentro de todo esto, pues hicimos una investigación en la parte de doctorado de la facultad. Estuve apoyando ahí en mis prácticas profesionales. Y mi trabajo era leer en ese tiempo 56 expedientes de feminicidio en el Estado de México. Ya se tipificaba como feminicidio. Y leer por qué murieron. ¿Cómo murieron? Si por trancazo, si por balazo, si por estrangulamiento, si por golpe contuso, si por apuñalamiento. Leí cosas que no pudiera describir en este momento. Son cosas terribles lo que leí. Y te voy a decir que de las estadísticas que hicimos, porque también tuvimos que hacer correlaciones entre si el perpetrador del homicidio o feminicidio fue un familiar, fue un amigo, fue un conocido, fue una persona externa. La mayoría fueron personas conocidas, en su mayoría las parejas sentimentales. Y también tuve que estudiar la correlación entre si hubo drogas o alcohol o algún agente tóxico de por medio. La mayoría de los casos de feminicidio fueron en el que hubo de por medio alcohol, drogas o agentes tóxicos entre el perpetrador y la víctima. Y pasó exactamente lo que te estaba describiendo hace un momento. También hubo consumo, se me olvidó decir, hubo consumo de pornografía. En los testimonios de algunos de ellos se les preguntaba, por ejemplo, en el caso de violadores o quienes cometieron abuso sexual o físico, en su historial había un abuso, pues se le llama trastorno obsesivo compulsivo, en el que tenían que ver pornografía, tenían que llevarlo al acto y tenían que hacerlo, yo creo que escondidas en sus casas o como lo hicieran, lo hacían y en su mente idealizaban lo que pudiera suceder, fantaseaban, como si lo pudiéramos llamar en una forma pues sencilla, ¿no? Pero cuando hubo alcohol de por medio, cuando hubo drogas de por medio, por eso dice la escritura que no te embriagues con vino en el cual hay disolución. Y ¿sabes qué pasó? Que después del alcohol, esa barrera moral se perdió. Y ahora ellos querían hacer todo lo que
inconscientemente estaban en sus sueños, en sus fantasías, principalmente las fantasías eróticas, y quisieron someter a la pareja sentimental a hacer esas porquerías. Esa mujer, aunque estaba drogada o estaba tomada, no quería. Y la otra persona, por someterla, le daba un golpe, un martillazo, un piedrazo, lo que fuera, para someterla. Cometía su acto y se iba, y ni siquiera sabía que había asesinado o matado a su pareja sentimental. Fue muy triste para mí porque pues fue leer cómo murieron 56 personas. Fue muy, muy, muy duro. A veces lloraba de las cosas tan aberrantes que ahí pasaban. Entonces diremos, pero Armando, yo no soy un asesino, yo no soy un violador, yo no soy un ladrón, yo no soy nada de eso, para nada. Yo no digo que lo seas. Yo te estoy poniendo un ejemplo acerca de cómo una persona que le empezó a meter porquería, llegó un momento en el que pues se destapó, tuvo la oportunidad de salir todo eso. Y aquí es donde pues tenemos que tomar en cuenta muchísimo qué le estás permitiendo a tu mente, llamándolo de alguna forma, qué le estás permitiendo a tu corazón entrar. ¿Le estás permitiendo entrar temor? ¿Le estás permitiendo entrar venganza, odio, resentimiento? Cuando piensas en alguien que te hizo algo malo, lloras y deseas el mal de esa persona. ¿Estás permitiendo que la lujuria en tu corazón te dé un momentito de placer, pero después sepas que algo malo a tu matrimonio o a tu vida personal, porque dice la palabra que el que comete adulterio contra su propio cuerpo peca? ¿Estás permitiendo acaso que pues la falta de fe alimente tu pensamiento, tu corazón? El Señor dice en su palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí es donde nosotros tenemos la oportunidad de experimentar la libertad que el Hijo de Dios nos da. Él hace todas las cosas nuevas, como dice 2 Corintios 5:17. Todo lo hace nuevo. Y es como si te cambiara el filtro. Te cambia el lente por el que ves las cosas. Y constantemente yo te decía, dice Josué 1:8, que medites en su ley, en su palabra de día y de noche. Deuteronomio 28, todas estas bendiciones te vendrán y te acontecerán si oyeres y pusieres por obra, porque oír implica el que estés atento, el que escuches el mensaje que Dios tiene para ti. Y si tú lo estás escuchando, cuando sea la oportunidad de llevarlo al acto, entonces ahí la bendición viene para ti. Tú estás escuchando durante la semana, bendice al que te maldice, ama al que te odia, haz el bien al que te aborrece, ora por los que te ultrajan y te persiguen. Y lo estás leyendo y de repente un vecino te hace algo incómodo, o pasa alguien en el carro y te lo avienta y te pita los 5 pitidos famosos. ¿Cómo vas a reaccionar? Pues de acuerdo a lo que le estuviste metiendo en la mente. Y es una decisión chiquita. Pero de la misma manera, las decisiones grandes, las decisiones importantes acerca de las que te mencionaba, por ejemplo, servir a Dios es una decisión importantísima, una decisión grande. Y justamente Josué tuvo que decidir entre eso y ponerle al pueblo esa decisión. Yo voy a decidir servir a Jehová, yo, y no solamente yo, sino también mi casa. Es una decisión, es trascendental, es importante servir al Señor Jesucristo. Otra decisión importante en la vida es también
la manera en cómo vas a criar a tus hijos, cómo les vas a hablar de la palabra. La esposa que escojas, el marido que Dios tiene para ti. Porque a veces mucha gente piensa, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Y no es que sea una fe especial, pero sabes, entre ese proceso, entre que va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar, es un tiempo de alguna forma perdido. Porque todo ese tiempo pudo haber sido para servir a Dios juntos con la persona que Dios tenía para ti. Pero Dios no se mete, Dios te da la oportunidad de que tú escojas. Y quiero leerte un versículo. Mira, Dios nos habla acerca de decisiones en las Escrituras. Y este versículo lo vamos a encontrar en Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Y dice así. Te va a gustar mucho. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ti, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es tremendo, es grandioso hacer este pasaje porque Dios no se mete, Dios no está condicionando tu voluntad. Él lo que quiere es que tú decidas, que tú tengas esa capacidad. ¿Qué vas a decidir para ti? ¿Qué vas a decidir para tu familia? Porque yo te hablaba de consecuencias. Todo tiene consecuencias. Y justamente Él te dice, te pongo la vida, la muerte, te pongo la bendición y la maldición. Pero Dios es tan bueno que te da una recomendación muy amplia y te dice, escoge la vida, escoge la vida. ¿Quién es la vida? La vida es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escoge pues la vida. Al principio de la reunión lo decía para quienes no nos escucharon desde el principio de la transmisión. Hablamos de decisiones y la decisión más importante en la vida de un ser humano es escoger por la vida, escoger por el Señor Jesús. Si nunca lo has hecho, te invito, y lo quisieras hacer el día de hoy, te invito a que tú puedas decidir el día de hoy por recibir a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo, Señor Jesucristo, gracias porque has pensado en mí desde la eternidad, porque a pesar de mis errores, tú me sigues amando. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Te agradezco mucho que hayas dado tu vida en expiación por la mía. Perdona mis pecados, lava mi corazón, hazme una nueva persona. Como está escrito, quien está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Señor, dame una nueva manera de pensar. Quita de mí este filtro sucio de años de estar pensando incorrectamente, de estar filtrando pensamientos de odio, de resentimiento, de temor, de angustia, de maldiciones. Y ahora dame una nueva manera de pensar. Te agradezco todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados, si ustedes hicieron esta oración, permíteme felicitarte. La palabra de Dios dice que cuando alguien recibe al Señor Jesucristo hay fiesta en el cielo porque una persona pecadora se ha arrepentido y ha vuelto a casa. Ahora déjame decirte, ¿cómo cambiamos ese filtro? ¿Cómo le permitimos al Señor cambiar ese filtro? Bueno,
Vamos a leer lo que dice la palabra en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Lo voy a leer también para ti. Y dice la palabra: no os conforméis a este siglo. Es decir, cuando habla de siglo, no habla del siglo I, del siglo II después de Cristo, sino habla de el ambiente, el contexto, o pues lo que impera en el mundo. Dice, no te conformes. ¿Qué te ofrece el mundo? Te ofrece muchísimas cosas y te ofrece distintos placeres, pero todos ellos son vanos, son vanidad. No te conformes a eso, sino que te transformes. Dios quiere hacer una transformación de tu vida, pero quien tiene que decidir eso eres tú. Tú decides sobre esa transformación. Dile al Padre: yo decido ser transformado, Señor. Yo decido ser transformado. ¿Cómo? Renueva tu pensamiento para que compruebes la buena voluntad de Dios. ¿Te acuerdas que teníamos voluntad? Te decía, tenemos el poder de decidir. Y ahora, cuando estamos en Cristo Jesús, nos damos cuenta que nuestra voluntad es pequeñita, es limitada. Nuestra voluntad es frágil, se equivoca, y Dios te dice: no te preocupes, te ofrezco mi voluntad, apóyate en mi voluntad y vas a descubrir que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y ¿cómo puedes renovar tu pensamiento? Y con esto quiero concluir. La manera en que lo puedes hacer, algo que nos enseñaron en la carrera en psicología. ¿Has escuchado la frase que dice: lo que bien se aprende nunca se olvida? Yo me acuerdo de Pastor Jaimito Guerrero, que visitaba las prisiones, y él decía, pues que él sabía, dice: no es que ya se me haya olvidado cómo fumar un cigarro de marihuana. Por supuesto que sé cómo hacerlo. Es más, mi carne le gustaría muchísimo hacerlo, pero no lo hago porque yo decidí no satisfacer a mi carne, sino agradar a Dios. Y en todo aquello que contamina el templo de Dios, que es el cuerpo, yo no voy a decidir por ello. Entonces, psicología, en la carrera nos enseñaron esto. Es muy simple: lo que bien se aprende nunca se olvida. Cuando tú aprendes algo, tu mente es tan poderosa que no va a olvidar cómo hacerlo, a menos que haya alguna situación, pues tal vez como un trauma emocional, en el que haya se reprima ese recuerdo, el hacer algo, como el habla, los recuerdos, etcétera. Pero tiene que ser algo muy choncho, y que sea un trastorno muy fuerte. Sin embargo, las cosas, por ejemplo, albures, la manera de hablar, si yo fuera por un barrio y la gente habla en albures, por supuesto que entiendo lo que dicen, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es participar de ello. La manera de ver, etcétera, etcétera. Lo que tú aprendes, lo que aprendes en el mundo, tu mente Dios te la hizo genial, asombrosa, maravillosa, que no se le va a olvidar. Pero entonces, si no se olvida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, al hablar de esta mente tan poderosa que Dios te dio la capacidad de aprender cosas nuevas. Y ahora ya no tienes que repetir constantemente lo que hacías anteriormente. Como dice la frase, si tú quieres o esperas resultados diferentes haciendo las mismas cosas, pues es inútil. Pero ahora vas a aprender a la manera de Dios. Vas a empezar, por ejemplo, a declarar en las cosas que no son como si fueran. Vas a empezar a bendecir, vas a empezar a hablar a tu vida, vas a empezar a hablar a tu salud, vas a empezar a hablar bienestar a tus hijos, bendición, vas a empezar a hablar abundancia. Y no que te metas en un tema de que quiero material, no. La abundancia de Dios es que seas prosperado en tu alma, que tengas salud y que prosperes en todas las cosas. Vas a empezar a ver que por muy difícil que sea una situación, Romanos 8 dice la palabra,
todas las cosas nos ayudan a bien. Antes estábamos acostumbrados de que si algo malo pasaba, me angustiaba, lloraba, me preocupaba, me estresaba, pero ahora si algo malo sucede a mi alrededor, comprendo que Dios tiene el control. Es algo nuevo que aprendí. Comprendo que si estoy pasando un proceso de enfermedad o aún de luto, de separación, ¿sabes? A la manera de Dios, este nuevo pensamiento me dice, no estoy solo, tengo un Padre que me ama, no estoy huérfano. Yo no le voy a creer al diablo que soy un huérfano, que soy un abandonado, que soy un dejado. No le voy a creer al pensamiento del enemigo que me quiere deprimir, que me quiere entristecer, que soy un viudo o una mujer es una viuda, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 65:8, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. El salmista lo sabía y por eso él dijo, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo el Señor me recogerá. Tienes que enseñarle a tu mente cosas nuevas, pero no le enseñes cosas nuevas de tutoriales de YouTube o de tutoriales de algún canal de Facebook, etc. No. A lo que me refiero es de todas las áreas de tu vida, a través de la Escritura. Ya le pediste a Dios que te dé un nuevo filtro, una nueva manera de pensar. Ahora permite que sea lleno ese pensamiento de cosas correctas. ¿Cómo? A través de las Escrituras. Salmo 1 lo dice, bienaventurado el varón, mujer, persona que dice que no estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 112 dice lo mismo, dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová, y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y dice varias cosas, pero entre ellas dice, no tendrá temor de malas noticias. Para concluir este tiempo, quiero agradecerte e invitarte a que tomes las decisiones filtradas por el pensamiento de Cristo, que está en la palabra de Dios. ¿Cómo tratas a tu esposa? Fíltralo por la palabra. ¿Cómo tratas a tu marido? Fíltralo por la palabra. ¿Cómo bendices a tus hijos o hablas de ellos? Fíltralo por la palabra. ¿Cómo hablas de tus autoridades sociales, presidentes, gobernadores, jueces, magistrados, policía? Fíltralo por la palabra, bendícelos, ámalos. ¿Cómo tratas a tus vecinos? Fíltralo por la palabra y verás que tomarás las decisiones correctas. Vamos a dejar hasta aquí esta emisión de hoy de la red, hablando de las decisiones. Y primeramente Dios, nos vamos a ver en 8 días, pero no quisiera despedirme sin antes recordarte la invitación. En unos momentos más estaremos en oración con los pastores Reinaldo y Patti. Toma una buena decisión hoy, toma la decisión de orar. Que la paz de Dios sea con ustedes. Primeramente Dios, nos vemos el próximo domingo aquí en Centro de Vida. Bendiciones.